Fariseos, saduceos, esenios. ¿Quiénes eran? Los grupos que Jesús confrontó y los que sobrevivieron. Vamos a ver eso, el tema, o ese tema va a ser el día de hoy. Pero antes de iniciar, mis hermanos, eh, quiero hacer un resumen de lo que vimos la lección anterior. Vamos a ver lo que vimos en la lección anterior o en la tercera parte. En la tercera parte, mis hermanos, para que los que lo han llevado puedan tener el contexto y sepan qué vimos, exploramos el judaísmo, ¿verdad? Tal como existe el día de hoy. Eso fue lo que vimos en la tercera lección. Vimos las diferentes corrientes, ¿verdad? Vimos los ortodoxos, los hasídicos, los conservadores, los reformistas, los caraítas, los reconstruccionistas, y también conocimos, por ejemplo, el fenómeno del hadicismo, las dinastías como Jabad, Lubavitch y la controversia mesiánica que rodea al último Rebe. Si usted no lo ha visto, pues va a tener, y para poder comprenderlo, va a tener que ir a ver los anteriores. Entonces, también, mis hermanos, si ustedes se acuerdan en el anterior, tocamos y abordamos el tema del sionismo en todas sus formas. Vimos el sionismo político por Herzl, vimos el sionismo religioso por el Rabbi Kook, vimos el sionismo cultural por Abad Ha'am, vimos el sionismo revisionista por Jabotinsky, vimos también el sionismo socialista por Kibbutzin y vimos el sionismo cristiano. Que nace o es a raíz de Darby, Scofield y la CUFI o la CUFI, ustedes lo van a ver en el anterior, no me voy a detener en esto, porque ya lo vimos. Aprendimos también que el sionismo cultural de Ahad Ha'am buscaba que Israel no fuera solamente un estado, sino el corazón espiritual y cultural del pueblo judío. Y finalmente, mis hermanos, exploramos también el proselitismo judío, la distinción fundamental entre lo que es judío étnico y judío religioso. ¿Y por qué Jesús dijo que los fariseos, en Mateo 23:15 dijo, rodeaban mar y tierra para hacer un prosélito y cuando lo habían hecho, le hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos? Mateo 23:15. Y concluimos que un cristiano, pongan atención, llegamos a esta conclusión, que un cristiano que se convierte al judaísmo comete un grave error espiritual que el mismo apóstol Pablo llamó separarse de Cristo, en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Y antes de iniciar con el que vamos a ver hoy, aclaro, y lo digo, y quiero ser claro en esto, porque esto no se trata de que usted le dé me gusta, si le parece o no le parece. Me tiene sin cuidado, le soy sincero y lo digo con respeto, me tiene sin cuidado. Pero no le dé algo que a usted no le gusta solo porque usted no tiene cómo sostener algo que es verdadero y que usted está en algo que es falso. Vaya, porque yo siempre doy las fuentes, doy la información que usted puede verificar, si yo estoy mintiendo o si estoy diciendo algo que es verificable, es verdadero, con fundamento, se lo puede ver. Entonces, no venga a opinar o a decir cosas solamente porque le están golpeando su ego religioso. Solo vaya y véalo y verifique que lo que se está diciendo es verdad o es mentira. Si es mentira, usted lo puede venir y desmentir. Pero no diga algo o vaya a opinar de algo solamente porque lo va a hacer con el hígado, porque le están tocando la médula religiosa. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en esta cuarta parte en la que vamos a entrar, vamos a explorar el detalle de las corrientes del judaísmo en el tiempo de Jesús. Vamos a conocer quiénes eran quiénes eran los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos, los samaritanos y los escribas. Y vamos a ver en qué creían y cómo se diferenciaban y por qué se enfrentaban entre sí, ¿verdad? Y por qué Jesús confrontó a unos más que a otros. Amén. Entonces vamos a hacer ya, ahora sí, a iniciar esta parte. Y aquí, nuevamente, como lo he hecho en los demás, ¿verdad? Las demás surgen las preguntas. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado quiénes eran realmente los fariseos, los saduceos, los esenios, los elotes, los herodianos, los samaritanos? Bueno, en los evangelios, mis hermanos, aparecen constantemente, pero la mayoría de los cristianos que dicen ser cristianos, ¿verdad? Evangélicos, la gran mayoría de los cristianos no saben en qué creían o quiénes eran estos personajes. La gran mayoría solamente los acumula y los hace como que si fuera un solo grupo y ya. Y como dije, la gran mayoría de cristianos no saben en qué creían, por qué se enfrentaban entre ellos y por qué Jesús confrontó a unos más que a otros. Y la respuesta aquí es fascinante y es sumamente reveladora. Porque en el siglo I, mis hermanos, el judaísmo, recordemos como yo lo mencioné anteriormente, no era monolítico, es decir, no era una estructura sólida. Había múltiples corrientes, cada una con su propia interpretación de la Torá, su propia expectativa mesiánica y su postura frente al gobierno de Roma. Los fariseos, por ejemplo, eran los más influyentes en el pueblo. Creían en la resurrección de los muertos, creían en los ángeles y en la Torá oral. Eran respetados y admirados. Pero Jesús denunció su hipocresía y su énfasis en las tradiciones externas por encima de los mandamientos de Dios. Los saduceos, por ejemplo, eran la élite aristocrática y sacerdotal,
controlaban lo que era el templo y colaboraban con Roma, rechazaban la Torá oral y la resurrección y los ángeles. Fueron los principales responsables de conspirar para matar a Jesús. Los esenios, por ejemplo, los separatistas de Qumran, vivían en el desierto, practicaban el celibato, esperaban 2 mesías y nos dejaron, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto. Juan el Bautista pudo haber tenido, por ejemplo, es muy probable que haya tenido contacto con ellos. Los celotes, ¿verdad? Con Z, celotes, eran los revolucionarios armados. Creían que solo Dios es rey y que la violencia era legítima para expulsar a Roma. Simón el Celote, por ejemplo, fue discípulo de Jesús. Otro grupo, y los vamos a ir ahorita viendo por partes, solo estoy haciendo como resumen de lo que vamos a ver. Los herodianos eran el partido político que apoyaba a Herodes y a Roma. Se aliaron con los fariseos para tenderle trampa a Jesús. Los samaritanos, mis hermanos, eran descendientes mixtos de israelitas del norte y colonos asirios, cosa que ya habíamos visto desde el primer estudio de esto. Tenían su propio templo en el monte Gerizim. Jesús, por ejemplo, rompió las barreras al hablar con la mujer samaritana, cuando lo vemos en el texto bíblico. Los escribas, por ejemplo, eran los expertos en la Torá, eran los abogados de la ley. Después del 70, después de Cristo, evolucionaron estos, ¿verdad? Los escribas evolucionaron hacia los rabinos del Talmud. Entonces, mis hermanos, en esta cuarta parte vamos a adentrarnos en cada uno de estos grupos, vamos a ver sus orígenes, sus creencias, su relación con Jesús y su legado. Y vamos a entender por qué algunos desaparecieron y otros sobrevivieron para dar origen al judaísmo que conocemos el día de hoy. Entonces, esto no es solamente historia, mis hermanos, para prepararnos, es entender el escenario en el que Jesús vivió, predicó y confrontó. Esto es entender las raíces del judaísmo actual y es entender por qué la fe en Cristo es el único camino que trasciende todas las divisiones humanas. Ven, vamos con el punto 11º. Digo punto 11º porque ya hemos visto varios, evidentemente, ¿verdad? Ya hemos visto vamos a ver el 11º. Y aquí vamos a ver, en este punto, en este inciso, vamos a ver las corrientes del judaísmo en los tiempos de Jesús. Amén. Entonces, punto 11º. Para poder comprender, mis hermanos, el judaísmo que Jesucristo enfrentó o confrontó y de dónde surgió el judaísmo rabínico que conocemos el día de hoy, es necesario conocer los diferentes grupos que existían en el siglo I. Ojo, estos grupos no eran meras denominaciones, tenían diferentes teologías profundas que afectaban cómo entendían la Torah, la tradición, el templo y la esperanza mesiánica. Amén. Empecemos con el primero, en este inciso o en este punto 11º. El primer punto, vamos a ver a los fariseos. Los fariseos, de una palabra griega, hebrea que es perushim, que significa separados. Eso es fariseos. Significa perushim, en el hebreo es separados. Ahora sí, veámoslo. Los fariseos era el grupo religioso más influyente entre el pueblo. Su origen, dicho sea de paso, se remonta al periodo intertestamentario, del 150, ¿verdad?, al 100 antes de Cristo, cuando surgieron como movimiento de laicos que buscaban mantener la pureza y la fidelidad a la Torah en medio de la influencia helenista. Aquí tengo que hacer una aclaración sumamente importante. En tiempos de Jesús, para que ustedes lo sepan por si no lo sabían, en tiempos de Jesús, ser llamado fariseo no era un insulto. Al contrario, eso era un título de honor. El nombre Perushim, ¿verdad?, significa separados, es decir, separados de las impurezas del mundo y dedicados a la observancia estricta de la Torah. Los fariseos en la época de Jesús eran vistos por el pueblo como los más piadosos, los más dedicados, eran los guardianes de la fe, eran respetados, admirados y muchos aspiraban a ser como los fariseos. Pero hoy, en la actualidad, en el lenguaje común, ¿verdad?, llamar fariseo a una persona es un calificativo negativo que significa hipócrita o falso, que aparenta piedad pero que no la tiene. Esto, mis hermanos, es un cambio radical de significado. Lo que en tiempos de Jesús era un título de honor, hoy es un insulto. Hoy a usted o a cualquiera le dicen, seas tan fariseo, es un insulto. ¿Y por qué sucedió este cambio, Luker? Precisamente por lo que Jesús denunció en Mateo 23, su hipocresía, su énfasis en las tradiciones externas por encima de los mandamientos de Dios y su orgullo espiritual. Jesús no criticó el título, criticó que quienes lo llevaban habían vaciado la piedad de su contenido real. Esto es similar a una palabra, yo no sé si ustedes lo han escuchado, el sofisma o los sofistas. Bueno, en la época, ¿verdad?, de Sócrates y todo este asunto, había unas personas que se les llamaban sofistas. Viene una palabra que es sofía, o sea, conocimiento, etcétera. Los sofistas eran personas respetables, tenían conocimiento, eran personas que podían debatir, tenían información y argumentos que hacían que todo fuera veraz. Con el tiempo se fueron pervirtiendo, es un ejemplo, nada más estoy poniendo, pero es real. Con el tiempo los sofistas se fueron pervirtiendo y empezaron a cambiar, ¿verdad?, a utilizar sus argumentos y su conocimiento para que lo que era falso se viera como verdadero, por ejemplo, en un juicio. Entonces eran mentiras. Hoy en día nosotros vemos cuando alguien levanta un argumento falso, nosotros les llamamos y decimos eso es un sofisma, es algo falso.
Eso es algo similar a lo que sucedió con el término fariseos. Ese es lo mismo, parecido, ¿verdad? Entonces, veamos, sigamos con esto lo de los fariseos. Veamos sus creencias principales. Sus creencias principales, como siempre, tengo un cuadro, yo se los voy a ir mencionando y posteriormente se los comparto. Sus creencias, la Torah oral de los fariseos, creían que junto con la Torah escrita, Dios entregó a Moisés una Torah oral, o sea, tradiciones interpretativas que se transmitían de maestro a alumno. Esta tradición oral eventualmente fue escrita en lo que es la Mishnah, que ya lo hemos hablado, y el Talmud. ¿En qué más creían? Creencias, resurrección de los muertos. Creían en la resurrección física de los justos, a diferencia de los saduceos. Creían también en ángeles y demonios. Creían en la existencia de ángeles y espíritus. Los saduceos no. Creían también en el libre albedrío y la soberanía divina. Creían que Dios es soberano, pero el hombre tiene libre albedrío para elegir. También creían en lo que es la tradición y la ley oral. Daban gran importancia a las tradiciones de los ancianos, que para ellos tenían tanta autoridad como la Torá escrita. ¿Y cuál fue su relación con Jesús? Bueno, los fariseos son los que más aparecen en los evangelios confrontando a Jesús. Jesús criticó, por ejemplo, su hipocresía, su énfasis en las tradiciones externas por encima de los mandamientos de Dios y su orgullo espiritual. Lean Mateo 23. Sin embargo, mis hermanos, no todos los fariseos eran enemigos de Jesús. Por ejemplo, Nicodemo en Juan 3 del 1 al 2 y Gamaliel, Hechos 5, 34 al 39. Eran fariseos que mostraron una apertura. El apóstol Pablo también era fariseo antes de su conversión. Filipenses 3, 5. ¿Cuál fue el legado de estas personas? Bueno, después, mis hermanos, de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, los fariseos se convirtieron en la corriente dominante del judaísmo. El judaísmo rabínico actual es heredero directo de los fariseos. Amén. Segundo punto segundo o número 2 que vamos a ver de este punto 11º. Segundo, los saduceos, de una palabra hebrea que es el duquín, ahí se los pongo porque es una palabra con TZ y ahí se los voy a poner. Saduceos, duquín, que significa seguidores de Sadoc o Sadoc. Los saduceos, mis hermanos, era el grupo aristocrático y sacerdotal. Su nombre, y ojo con esto, su nombre probablemente proviene de Sadoc, el sumo sacerdote en tiempos de David y de Salomón. Estos dominaban lo que es el Sanedrín, o sea, el concilio supremo judío, y controlaban el templo. Eran colaboracionistas con Roma y representaban a la élite económica y política. Sus creencias principales, bueno, ellos creían que solo la Torá, creían solo en la Torá escrita, rechazaban la Torá oral y las tradiciones de los ancianos, solo aceptaban la autoridad de los 5 libros de Moisés, lo que es el Pentateuco o la ley. Ellos, sus creencias, ellos no creían que hubiera resurrección. Ellos negaban la resurrección de los muertos. Lean Mateo 22, 23 y también Hechos 23, 8. También, ¿en qué creían o qué no creían? No creían que no hay ángeles ni tampoco que hay demonios. Ellos negaban la existencia de ángeles y de los espíritus. Hechos 23, 8. Ellos creían en el libre albedrío absoluto, creían que el hombre tiene control total sobre su destino, negaban la intervención divina en los asuntos humanos. Y creían en el énfasis en el templo. Su poder básicamente dependía del templo, pero cuando Jesús profetizó la destrucción del templo, fue una amenaza directa a la autoridad de ellos. ¿Cuál fue la relación de ellos con Jesús? Bueno, mis hermanos, los saduceos se enfrentaron a Jesús en varias ocasiones, especialmente sobre la resurrección. Vean Mateo 23, 23 al 33. Y ahí cuando se enfrentaron sobre la resurrección y la autoridad de Jesús en el templo. Mateo 21, 23 al 27. Ellos fueron los principales responsables de conspirar para matar a Jesús. Lean Juan 11, 47 al 50. Junto con los fariseos, se unieron estos para acusarlo ante Pilato. ¿Cuál fue el legado de este grupo? Bueno, después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, los saduceos desaparecieron. Sin templo, sin sacerdocio, sin poder político, su movimiento se extinguió. Así de simple. Amén. Tercer grupo que vamos a ver, los escribas. Del hebreo soferín, que significa contadores o escribanos, ¿verdad? Escribas, soferín, contadores o escribas. Los escribas, mis hermanos, no era un grupo religioso separado como los fariseos o saduceos, sino que era una profesión. Eran expertos en la Torá, eran encargados de copiar, estudiar, enseñar e interpretar la ley. Muchos escribas eran fariseos, aunque también los había saduceos. ¿Cuáles eran las funciones principales de estos hombres? Bueno, eran copistas, empezando por ahí eran copistas. ¿Y qué era eso, Luker? Bueno, copiaban los rollos de la Torá con precisión meticulosa. Su trabajo garantizaba la preservación del texto bíblico. ¿Qué otra función tenían? Bueno, eran intérpretes de la ley. Enseñaban la Torá en las sinagogas y en el templo. Eran los expertos en la ley que aparecen en los evangelios. También
Su función eran juristas, actuaban como jueces en asuntos legales basados en la Torá y también eran consejeros, aconsejaban al Sanedrín y a los líderes religiosos. Amén. ¿Cuál fue su relación con Jesús? Bueno, Jesús, mis hermanos, confrontó a los escribas, confrontó a los escribas por su hipocresía y por añadir tradiciones humanas a la palabra de Dios. Vean Mateo 23 del 1 al 36. También criticó, ¿verdad? Que Jesús, que ellos cerraban el reino de los cielos delante de los hombres. Mateo 23, 13. Sin embargo, ojo, Jesús también dijo que sus discípulos debían obedecer lo que enseñaban, pero no imitar las obras de ellos. Mateo 23, 13. Aquí debo de hacer una aclaración también importante aquí, por favor. No exactamente, pero hay una relación de evolución, para tenerlo claro. En tiempos de Jesús, el título rabino, o ¿verdad? Rab o maestro, ya existía. Juan 1:38 y Juan 3:2, ustedes lo pueden ver. Entonces, el título rabino ya existía, pero ojo con esto, no era el título común para los escribas. Los escribas, recordemos, eran los expertos en la Torah, la autoridad en la interpretación de la ley. Recordemos que después de la destrucción del templo, en el 70, después de Cristo, cuando el judaísmo perdió el templo y el sacerdocio, los escribas evolucionaron hacia lo que hoy conocemos y llamamos rabinos. El judaísmo rabínico es, en gran esencia, el legado de los escribas, junto con los fariseos. Los rabinos, por ejemplo, del Talmud son en esencia escribas que se convirtieron en la autoridad central del judaísmo. Tan simple, así. Entonces, vamos a ver el término. El escriba, sofer, ¿verdad? Sofer, recordemos, en el Antiguo Testamento y en tiempos de Jesús era el copista, el experto en la Torah, era una profesión, no un título religioso. Es el predecesor del rabino. Luego encontramos el rabino, ¿verdad? El rabino. Es el título que surge o surgió y se consolidó posteriormente o después de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Significa esta palabra mi maestro. Rabino significa mi maestro. Era un título de autoridad para quienes habían sido ordenados. Este es el sucesor de los escribas. ¿Cuál fue el legado de los escribas? Bueno, los escribas, mis hermanos, continuaron después de la destrucción del templo como parte del judaísmo rabínico. Los rabinos del Talmud son en esencia escribas que se convirtieron en la autoridad central del judaísmo. Amén. Número 4, vamos con otro más. Los esenios, de una palabra hebrea que es esenim, esenios. Los esenios, mis hermanos, era un grupo separatista que vivía en comunidades apartadas, especialmente en Qumran. En Qumran es de donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Los esenios, mis hermanos, surgieron en el siglo II antes de Cristo como un movimiento de protesta en contra de la corrupción del templo y el sacerdocio saduceo. ¿Cuáles eran sus creencias principales? Vamos a verlas. Primero, creían en una separación total. Ellos vivían en comunidades aisladas, practicaban el celibato, algunos, no todos, y compartían todos los bienes en común. Creían también en el dualismo, eso lo hemos hablado mucho en otras enseñanzas, creían en el dualismo, o sea, creían en una lucha cósmica entre el bien y el mal, los hijos de la luz y el mal, los hijos de las tinieblas. También creían en un Mesías separado, ellos esperaban dos Mesías, uno sacerdotal de la línea de Aarón y otro real de la línea de David. También creían en la pureza ritual extrema. Ellos practicaban, por ejemplo, baños rituales diarios y tenían reglas estrictas de pureza. También creían en lo que es el apocalipticismo. Ellos escribieron muchos textos apocalípticos como los rollos del Qumran, que describían la guerra final entre el bien y el mal. ¿Cuál fue la relación de ellos con Jesús? Bueno, mis hermanos, los evangelios no mencionan explícitamente a los esenios, a los esenios, no. Sin embargo, Juan el Bautista vivió en el desierto, Marcos 1:4, y Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, lo que ha llevado a algunos a especular que Juan pudo haber tenido contacto con los esenios. Aclaro, Jesús no se identificó con su separatismo, ¿verdad? Jesús comía con pecadores y publicanos, en contraste con el aislamiento esenio. ¿Cuál fue el legado de los esenios? Perdón. Los esenios, mis hermanos, desaparecieron después de la destrucción del templo, otra vez en el año 70 después de Cristo, y su legado más importante son los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, que han sido fundamentales para poder entender el judaísmo del siglo I. Amén. Quinto, número 5, los celotes, con Z, de una palabra griega que es cananaios, celosos significa, celotes. Los celotes, mis hermanos, era un movimiento político religioso que abogaba por la rebelión armada en contra de Roma.
Su nombre, como acabo de mencionar, significa celosos por la ley de Dios. Estas personas surgieron en el siglo I después de Cristo y fueron los responsables de la rebelión judía que culminó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Cuáles eran sus creencias principales de los celotes? Bueno, solo Dios es rey, es decir, ellos creían que Dios era el único rey de Israel y por lo tanto era pecado pagar impuestos a Roma o reconocer su autoridad. Ellos creían en la rebelión armada, creían que la violencia era legítima para expulsar a los romanos y establecer el reino de Dios. Creían también en un Mesías guerrero, ellos esperaban un Mesías que lideraría una guerra santa contra los enemigos de Israel. ¿Cuál fue su relación con Jesús? Bueno, dicho sea de paso, uno de sus discípulos de Jesús, ¿verdad? Uno de los discípulos de Jesús era Simón el Celote, véanlo en Lucas 6:15, y probablemente este hombre provenía de este movimiento. Jesús, dicho sea de paso, rechazó el movimiento o el camino, mejor dicho, rechazó el camino de la violencia. Vean Mateo 26:52. Y Jesús enseñó a pagar impuestos a César. Mateo 22:21. Su reino no era de este mundo, como Jesús lo mencionó, Juan 18:36. ¿Cuál fue el legado de los celotes? Aquí viene una historia muy interesante. Muchos no la conocen, pero voy a mencionarla aquí para que ustedes puedan ir a investigarla, leerla y les va a parecer interesante. Los celotes, mis hermanos, los celotes, lideraron la gran revuelta judía contra Roma entre el 66 al 70 después de Cristo, que resultó al final en la destrucción de Jerusalén y el templo. Masada, su última fortaleza, cayó en el 73 después de Cristo o el 74 después de Cristo, según algunas fuentes. Andan esas fechas, más o menos. Aquí, acabo de mencionar Masada. Quiero hablarles sobre el suicidio colectivo de Masada, para que tengan el contexto de esta historia con respecto a los celotes. Según el historiador judío romano Flavio Josefo, es la única fuente contemporánea que registra este evento. Cuando los romanos lograron abrir una brecha en el muro de la fortaleza, ¿verdad? Los defensores, ahí en Masada, se enfrentaron, los defensores judíos que estaban ahí ocultos, se enfrentaron a una decisión sumamente terrible. El líder de los rebeldes, llamado Eleazar ben Yair, dice la historia, ¿verdad?, que reunió a los suyos y pronunció un discurso en el que convenció de que la muerte era preferible a la esclavitud o a la tortura a manos de los romanos. Por ejemplo, el relato de Flavio Josefo describe que 967 personas, hombres, mujeres y niños, optaron por el suicidio colectivo. El procedimiento, dicho sea de paso, fue escalofriante. Cada hombre, según la historia, cada hombre mató a su propia esposa e hijos. Después, los hombres se reunieron y echaron suertes, por así decirlo, pues se pusieron a hacer por suerte, para elegir a 10 de ellos que matarían al resto. Y finalmente, esos 10 echaban nuevamente suertes, ¿verdad? Y uno solo mató a otros 9 antes de quitarse su vida propia o su propia vida. Amén. Ahora, ojo con esto. Según Flavio Josefo, solo 2 mujeres y 5 niños se salvaron al esconderse en una cueva. Y fueron ellos quienes, estos sobrevivientes, quienes relataron a los romanos lo que había sucedido. Y fue a través de estos 7 sobrevivientes que Flavio Josefo conoció los detalles del discurso de Eleazar ben Yair y el suicidio colectivo. Aquí tengo que hacer una nota aclaratoria. La historicidad del relato de Flavio Josefo, dicho sea de paso, ha sido cuestionada por algunos arqueólogos modernos, como por ejemplo la arqueología, ¿verdad? Jody Magnes de la Universidad de Carolina del Norte, quien señala que la arqueología no puede probar ni tampoco puede refutar definitivamente el relato, ya que los restos arqueológicos están sujetos a múltiples interpretaciones. Por ejemplo, las excavaciones de Yigael Yadin en 1900, de este hombre de 1963 a 1965, se dice que encontraron restos de edificios quemados y 11 ostracas. O sea, las ostracas son fragmentos de cerámica con inscripciones, con nombres hebreos, incluyendo uno que dice Ben Yair. Sin embargo, el número de cuerpos encontrados solo fue de 28. Esto no coincide con los 967 que menciona Flavio Josefo. Lo que esto ha llevado a que algunos académicos a sugerir que quizás no todos murieron allí o que los cuerpos fueron enterrados posteriormente. Amén. Bueno, ese era un dato de historia nada más para que tengamos el contexto de los celotes. Fueron los torteros, básicamente. Número 6, los herodianos. Los herodianos, mis hermanos, no era un grupo religioso, sino un partido político. Eran judíos que apoyaban a la dinastía de Herodes y por extensión a Roma. Ellos buscaban mantener el poder de Herodes y la estabilidad política. ¿En qué creían los herodianos? Sus creencias era lealtad a Herodes. Apoyaban a la familia de Herodes como gobernantes legítimos de Israel.
Y también creían o colaboraban con Roma, aceptaban la autoridad de Roma, la autoridad romana como necesaria para mantener el orden. Y también tenían o creían y tenían intereses políticos. Su lealtad era más política que religiosa. ¿Cuál fue su relación con Jesús? Los herodianos se aliaron a los fariseos para tenderle trampa a Jesús. Marcos 3:6 y Marcos 12:13. Le preguntaron, dicho sea de paso, sobre el pago de impuestos a César. Ustedes recordarán eso en Marcos 12, del 13 al 17, esperando que la respuesta de Jesús los pusiera como en conflicto con Roma o con el pueblo. ¿Cuál fue su legado? Después de la caída de Jerusalén, los herodianos desaparecieron. Amén. Vamos con el siguiente. Número 7. Los samaritanos. Y una palabra hebrea que es shomronim. Ahí los vamos a ver posteriormente. Los samaritanos, mis hermanos, no eran judíos en el sentido pleno, pero son importantes porque aparecen en los evangelios. Eran descendientes de los israelitas del norte que se habían mezclado, ya vimos esa historia en estudios de este anteriormente. Eran descendientes de los israelitas del norte que se mezclaron con los colonos asirios después de la conquista de Israel en el 722 a.C., en el segundo libro de Reyes 17:24 al 41. Ellos tenían su propio templo en el monte Gerizim y tenían su propia versión del Pentateuco, o sea, la Torá samaritana. ¿En qué creían? Vamos a ver sus creencias principales. Ellos creían solo el Pentateuco. Ellos aceptaban solo 5 libros de Moisés y rechazaban a los profetas y los escritos. Tenían en el monte Gerizim, creían que el lugar de adoración ordenado por Dios era el monte Gerizim y no en Jerusalén. Y creían en un Mesías llamado Taeb. Esperaban un Mesías Taeb que restauraría la verdadera adoración. ¿Cuál fue la relación con Jesús? Bueno, Jesús básicamente rompió las barreras culturales al hablar con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Ustedes lo pueden observar y leerlo y analizarlo en Juan capítulo 1, capítulo 4, perdón, del versículo 1 hasta el 42. Ustedes lo pueden leer y estudiar. También, mis hermanos, Jesús usó a un samaritano como ejemplo de amor al prójimo en la parábola del buen samaritano. En Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Ahí ustedes lo pueden ver, es muy conocida. Los judíos, dicho sea de paso, tenían hostilidad a los samaritanos. Lean Juan 4:9. ¿Cuál fue el legado de los samaritanos? Bueno, hoy, mis hermanos, quedan unos pocos cientos de samaritanos en Israel, en Olón y en el monte Gerizim. Son una comunidad pequeña, pero que ha mantenido sus tradiciones por más de 2500 años. Increíble, ¿cierto? Amén. Entonces, mis hermanos, ya casi, esta es corta, entonces ya casi vamos terminando. Acá yo les voy a compartir posteriormente una tabla comparativa de los grupos en tiempos de Jesús. Entonces vamos a ver el grupo: creencias en resurrección, creencia en ángeles, autoridad de la tradición oral, relación con Roma y el legado. Y ahí se los voy mencionando. Vamos a ver el primer grupo, los fariseos. Su creencia en la resurrección, sí creían en la resurrección. Fariseos, creencia en los ángeles, sí. Autoridad en la tradición, sí, y la Torah oral. Relación con Roma, cooperación moderada. Su legado es el judaísmo rabínico. Saduceos, creencia en la resurrección, no. Creencia en ángeles, no. Autoridad de la tradición oral, no. Solo la Torah escrita. Relación con Roma, colaboración. Su legado, desaparecieron. Grupo, los esenios. Creencia en la resurrección, sí. En los ángeles, sí. En la tradición oral, interpretaciones propias. Relación con Roma, rechazo total de los esenios. El legado, desaparecieron. Esos son los del rollo de Qumran. Siguiente grupo, los celotes. ¿Creen en la resurrección? Sí, probable, ¿verdad? Probable. En resurrección, probable, ¿verdad? Sí creen, ¿verdad? Luego, los celotes. Creencia en los ángeles. Bueno, que la resurrección, dije que sí. En los ángeles varía. El grupo varía, ¿verdad? De este grupo de los celotes varía. Es que como lo tengo el cuadro, entonces se me pasa. Ok, varía. Luego, en la autoridad de la tradición oral también varía, era ahí. Si creen en como dije, la resurrección, probablemente, ¿verdad? En resurrección. Y sí también creen o creían, mejor dicho, en ángeles, ¿verdad? Y ahora en la tradición oral varía. Luego, la relación con Roma, ya sabemos que era la rebelión armada, no los querían a los romanos. ¿Y su legado cuál fue? Su legado, desaparecieron por completo. Luego, el otro grupo que encontramos, los herodianos. Creencia en la resurrección, varía. Creencia en ángeles, varía. O autoridad de la tradición oral, varía también los herodianos. Relación con Roma, lealtad a Herodes y a Roma. Su legado, desaparecieron. Y por último, los samaritanos. Creencia en resurrección, varía. Y creencia en los ángeles, también varía. Autoridad de la tradición oral, solo la versión de ellos. Relación con Roma, rechazo total. Y su legado, comunidad el día de hoy, pero pequeña. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí surge una pregunta.
¿Por qué es importante conocer todos estos grupos? ¿Por qué es importante? La respuesta es sencilla, mis hermanos, porque conocer estos grupos ayuda a entender, número uno, por qué Jesús confrontó a unos más que a otros. Los fariseos eran los más influyentes entre el pueblo, por eso Jesús pasó más tiempo corrigiendo los errores de los fariseos. Los saduceos controlaban el templo, por eso Jesús confrontó la resurrección y la autoridad. Número dos, ¿por qué el judaísmo actual es fariseo? Recordemos que después de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, los saduceos, o sea, dependientes del templo, desaparecieron. Los esenios y los celotes fueron exterminados o dispersados y los fariseos sobrevivieron porque su judaísmo no dependía del templo, sino de la Torá y la sinagoga. Por eso, mis hermanos, el judaísmo rabínico es heredero de los fariseos. Número tres, porque Jesús no era, ojo, Jesús no era fariseo ni saduceo. Jesús no se alineó con ningún grupo. Criticó los errores de fariseos y saduceos por igual. Fundó Jesús un nuevo movimiento que no dependía del templo ni de las tradiciones humanas, sino de la fe en él mismo. Y número cuatro, porque los primeros cristianos eran vistos como una secta judía. Los primeros seguidores de Jesús, recordemos mis hermanos, esto lo vemos en la historia de la iglesia, eran judíos que creían que Jesús era el Mesías. Para los fariseos, mis hermanos, para los fariseos era una secta, una secta más como los esenios. Pero mis hermanos, aquí digo, el cristianismo rápidamente se diferenció al incluir gentiles sin exigirles la ley ceremonial. Lean Hechos 15. Amén. Entonces, mis hermanos, para finalizar ya en esta cuarta parte, para posteriormente dar la quinta dentro de algunos días. Hasta aquí, ya recorrimos un camino completamente fascinante, ¿verdad? A través de las corrientes del judaísmo y de la historia, ¿verdad? Y del judaísmo en tiempos de Jesús. Vimos, mis hermanos, que en el siglo I el judaísmo no era un bloque monolítico, no era sólido. Había fariseos que creían en la resurrección y la Torá oral, saduceos que negaban ambas y que controlaban el templo, esenios que se aislaron en el desierto esperando la guerra final, celotes que tomaban las armas en contra de Roma, herodianos que colaboraban con el poder, samaritanos que tenían su propio templo en el monte Gerizim y escribas, ¿verdad? Los expertos en la ley. Aprendimos también en este tema que cada grupo tenía su propia interpretación de la Torá, su propia expectativa mesiánica y su propia postura frente a los romanos. Los fariseos, mis hermanos, esperaban un Mesías que restaurara el reino de David, pero no necesariamente por la fuerza. Los saduceos no esperaban un Mesías porque no creían en la resurrección. Los esenios esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Los celotes esperaban un líder militar que expulsara a Roma, a los romanos. Los samaritanos esperaban un Taeb que restaurara la verdadera adoración en el monte Gerizim. Y ojo con esto, y en medio de todos ellos, Jesús. Jesús no se alineó con ninguno. Confrontó los errores de todos y fundó un nuevo movimiento que no dependía del templo ni de tradiciones humanas, sino de la fe en él. Vimos también, mis hermanos, qué pasó después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Los saduceos que dependían del templo desaparecieron, los esenios fueron aniquilados por los romanos en Qumran. Luego, los celotes también fueron exterminados en Masada. Los herodianos perdieron su poder con la caída de la dinastía. Los samaritanos se redujeron a una pequeña comunidad, pero los fariseos sobrevivieron. Su judaísmo no dependía del templo, sino de la Torá y la sinagoga. Por eso el judaísmo rabínico, mis hermanos, actual es heredero de los fariseos. Y finalmente, mis hermanos, reflexionamos sobre por qué es importante conocer estos grupos, por qué nos ayuda a entender el contexto en el que Jesús vivió y predicó, y porque eso también nos ayuda a entender por qué unos lo aceptaron y otros lo rechazaron. Porque esto también nos ayuda a entender el por qué el judaísmo actual es como es y por qué nos ayuda eso también a entender que la fe en Cristo Jesús no es una más entre las opciones, sino la única que trasciende todas las divisiones humanas. Amén. Mis hermanos, para la quinta y última parte de este estudio, vamos a ver en detalle, ahora sí, las prácticas y las tradiciones que definieron el judaísmo. La kippah, los tzitzit, los tefilín, el kashrut, el Shabbat, las festividades, la circuncisión, la pureza ritual. Y mis hermanos, finalmente vamos a analizar qué dice la Torá, la ley o el Pentateuco y qué añadió la tradición. Y vamos a concluir con una reflexión sobre todo esto y qué significa para ustedes y para mí el día de hoy. Amén. Mis hermanos, el Señor me los continúe bendiciendo. No se pierdan la siguiente, que va a estar también muy interesante. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nos vemos y les amamos un montón. Chao. Gracias.